Bueno, ahora vamos a continuar con los antihistamínicos. Los fármacos antihistamínicos. Nosotros habíamos visto que la histamina era uno de los mediadores responsables de muchos de los síntomas de la alergia. Obviamente, si yo lo bloqueo, impido que la histamina actúe, listo. En teoría, obviamente, podía ser algo que me beneficiara. Entonces, vamos a ver los distintos tipos de antihistamínicos, porque vamos a ver que hay varios tipos. ¿Para qué sirven? ¿Cuáles son sus efectos adversos? Y todas esas cositas de fármaco. Dice, los antihistamínicos son los fármacos más empleados en el tratamiento de las enfermedades alérgicas. Se trata de un grupo de fármacos cuya característica común es la de bloquear los efectos de la histamina. Esta es una sustancia química presente en todos los tejidos corporales que interviene en muchos procesos fisiológicos. ¿Se acuerdan que ya lo habíamos visto el tema de la histamina? De las reacciones alérgicas a las secreciones ácidas del estómago y a nivel del sistema nervioso central, determina una gran parte de la sensación de hambre y los ritmos de sueño-vigilia. Estas son otras cosas de las cuales también se ocupa la histamina. Nosotros la histamina prácticamente la habíamos visto ahí con el tema de la inflamación. También la volvimos a ver acá con el tema de alergia, que también era responsable precisamente de muchos de los síntomas de la alergia. Pero, y esto es interesante, porque esto que nos pone acá, que a nivel del sistema nervioso central, determina en gran parte la sensación de hambre y los ritmos de sueño-vigilia. Sobre todo esto de los ritmos de sueño-vigilia, vamos a ver que hay un determinado grupo de fármacos antihistamínicos que van precisamente a actuar en esta zona y van a producir ese efecto adverso tan molesto que es el sueño. En realidad, la histamina es cuando maneja estos ritmos de sueño y vigilia, lo que hace es mantenernos despiertos. Si yo bloqueo la acción de la histamina en estos centros, ¿qué me va a provocar? ¿Qué se les ocurre? Sueño. 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 Bien. Para ello la histamina actúa a través de 4 tipos distintos de receptores: H1, H2, H3 y H4. En realidad, la histamina, como muchas sustancias que actúan en nuestro cuerpo, para poder ejercer su acción, se va primero a tener que unir a un receptor. La histamina tiene 4 tipos de receptores, que se llaman H1, H2, H3 y H4. H de histamina, y están numerados. Específicamente, nosotros vamos a tener en cuenta los receptores H1 y los receptores H2. En los 2 tipos de receptores se va a unir la histamina. Pero, cuando la histamina se une a los receptores H1, me va a producir un tipo de efecto, y si la histamina se une a receptores H2, va a producir otro tipo de efecto.
Específicamente si se une a los receptores H1, va a producir síntomas de alergia. Si la histamina se une a receptores H2, va a producir aumento de la producción de ácido gástrico. Fíjense qué cosas tan diferentes. Fíjense que la histamina, que nosotros lo habíamos visto como un mediador de la inflamación, dependiendo a qué tipo de receptor se une, va a ser una cosa o va a ser otra. Totalmente diferente, porque no es lo mismo la producción de síntomas alérgicos que la producción de ácido gástrico. El famoso ácido gástrico que el jugo gástrico, que por más que todavía no lo hayamos visto en anatomía, y que seguramente alguno de los grupos va a hablar, son cosas totalmente diferentes. Y siempre está implicada la histamina. Fíjense la amplitud de cosas y tan disímiles que puede hacer una sola sustancia en nuestro organismo. Era un mediador de la inflamación. También es un productor de ácido gástrico, entre otras cosas. El ácido gástrico también se produce por otras cosas. Productor de síntomas alérgicos. Regulador del sueño-vigilia, del ciclo del sueño-vigilia. ¿Cómo puede ser? Viene a ser como una especie de hombre orquesta la histamina, ¿no? Hace de todo y un poquito de todo. Entonces, si yo bloqueo a los receptores H1 que están relacionados precisamente con la producción de los síntomas de alergia, no dejo que la histamina se una a los receptores H1, teóricamente, en teoría, van a disminuir los síntomas de la alergia. Pero si yo les doy un bloqueante H2 en vez de un bloqueante H1, no me va a aliviar ningún tipo de síntoma alérgico. Sí me va a aliviar la acidez, nada más. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Es que fíjense la especificidad que tiene esta sustancia orquesta, que puede hacer un montón de cosas, y que de hecho hace un montón de cosas, pero dependiendo a qué receptor se una, va a ser una cosa o va a ser la otra. Bien. Dice, los antihistamínicos propiamente dichos son los bloqueantes específicos de los receptores H1, que acabo de decir. Y el término antihistamínico se reserva pues a estos fármacos, aunque también existen inhibidores de los receptores H2, que era lo que habíamos hablado recién. En este caso seguramente lo conocen, es la ranitidina, que inhibe la secreción ácida del estómago y se usa en la úlcera, gastritis, enfermedad, eso lo vamos a ver después. Entonces, recuerden esto. La histamina tiene 4 tipos de receptores. H1, H2, H3 y H4. Existen 2 tipos de fármacos que me van a bloquear a los receptores para la histamina. Un grupo de fármacos me va a bloquear a los receptores H1, que se los denomina antihistamínicos, y que me va a disminuir la respuesta del sistema inmunológico, o me va a aliviar, mejor dicho, los síntomas de la alergia. Y los bloqueantes H2, que esos los vamos a ver, repito, en la parte de gastro, y que tienen funciones completamente diferentes. Uno me va a aliviar los síntomas de la alergia y el otro me va a disminuir la acidez. Cosas totalmente diferentes. Por eso, vuelvo, yo sé que repito mucho las cosas, pero con esto se nos graba que la histamina
es el hombre orquesta más o menos, hace de todo un poco, pero esa especificidad va a depender de qué tipo de receptor se una. Y que si bien los bloqueantes H2 también podríamos decir que son antihistamínicos por la función que cumplen, ese nombre se lo reserva, el nombre antihistamínico, se lo reserva específicamente a los bloqueantes H1, a los que me van a disminuir la sintomatología de la alergia. Dice, ¿para qué se utilizan los antihistamínicos? Dice, los antihistamínicos se emplean en el tratamiento sintomático de enfermedades alérgicas como las rinitis, urticarias agudas y crónicas, y en el control del picor, prurito en realidad, picor, no me gusta esa palabra, y del rascado de diversas causas, ya que muchos de los efectos de las reacciones alérgicas, picor de ojos, goteo de nariz, picor en la piel, están causados por la acción de la histamina. Por otra parte, los antihistamínicos se usan en el tratamiento y prevención del mareo, del movimiento, en la cinetosis y algunos vértigos. Ahora vamos a ver esto un poquito. Y en el tratamiento inicial del insomnio y la migraña. Se han empleado también como estimulantes del apetito, aunque esta indicación sí, que no. La verdad que muchos antihistamínicos están disponibles por vía parenteral, ya sea intramuscular o intravenosa. Se usan asimismo como complemento de la adrenalina y los corticosteroides en el tratamiento urgente de la anafilaxia y el shock alérgico generalizado grave. Bien. Vamos hasta ahora, lo único que nos quedó un poquitito pendiente es esto de la cinetosis y por qué me pueden servir precisamente para esto. La cinetosis no es otra cosa que ese vértigo, eso que me gira todo, producto del movimiento. Hay personas que tienen este inconveniente, que cuando se suben a un auto, no les digo un barco, tienen este problema que empiezan a no marearse. O sea, recuerden que el vértigo no es lo mismo que el mareo. El mareo es tener así la cabeza medio tontolona, y el vértigo es la sensación de que todo gira alrededor. Precisamente estas personas tienen quizás tienen las personas que, otra vez, las personas que tienen cinetosis tienen este problema, que cuando se suben a un vehículo, sea cual fuere, les empieza a dar vuelta todo. Eso es muy incómodo, muy molesto, puede llegar a provocar vómitos, o como mínimo náuseas. Imagínense una persona que cada vez que se sube a un vehículo le pasa esto. Muchas veces se utilizan antihistamínicos precisamente por su acción a nivel del sistema nervioso central. Entonces, después vamos a ver específicamente qué tipo de antihistamínicos. A ver, que veo que hay preguntitas o algo. Claro, es la causante de las náuseas, sí, Mayra. Anto, la hermana de una amiga tiene eso. Cuando se sube a un colectivo siempre se lleva una bolsa porque tiene náuseas y vómitos. Exactamente. Bueno, ya sabemos de qué. Ya sabemos. Volvemos a esto. Bien. ¿Cuántas clases de antihistamínicos hay? Esperen que... Ahí está. Dice, los antihistamínicos suelen clasificarse en 6 grupos químicos, pero desde el punto de vista clínico se clasifican en antihistamínicos clásicos o de primera generación y antihistamínicos no sedantes o de segunda generación. Esto quizás es la parte más importante, porque la clasificación clínica es lo que más reditúa, por decirlo de alguna manera, porque
es la que nos va a permitir tratar de elegir qué tipo de antihistamínico la persona le va a ser más útil. Nosotros acabamos de ver que el antihistamínico me bloqueaba el H1, lo podía utilizar para aliviar los síntomas de la alergia, pero acabamos de ver que también me servía para la cinetosis. Esta clasificación está dada por una cosa muy particular. Los antihistamínicos clásicos, o también se los denomina sedantes, aunque no lo diga ahí, o de primera generación, el prototipo es la difenidramina, conocido comercialmente como el Benadryl. Este grupo de fármacos atraviesan la barrera hematoencefálica. Esa barrera que hace como una especie de filtro que impide que lleguen determinadas cosas al cerebro, al encéfalo, o sea, a todo el sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque obviamente es el tejido más noble que tenemos. Tenemos que tratar de que no le llegue nada que lo pueda dañar. Entonces, anatómicamente existe esta barrera que trata de frenar todo lo que obviamente puede ser potencialmente dañino. Con respecto a los fármacos, hay muchos fármacos que la pueden atravesar por su constitución química, y hay una determinada cantidad de fármacos que no pueden atravesar la barrera hematoencefálica. Los antihistamínicos de primera generación sí pueden atravesarlo. Si bien se van a unir a los receptores H1 del resto del cuerpo y me van a disminuir la respuesta alérgica o la sintomatología de la respuesta alérgica, cuando atraviesan la barrera hematoencefálica y alcanzan el tejido cerebral, me van a provocar una buena y una mala. La buena es que lo voy a poder utilizar para el tratamiento de la cinetosis. Porque precisamente va a actuar en los centros que están alterados y que provocan precisamente el vértigo, la cinetosis. Esa es la buena. Pero la mala es que también van a actuar en el ritmo de sueño-vigilia. Y al actuar en el ritmo de sueño-vigilia, provocan sueño. La difenidramina ahora ya prácticamente no se utiliza como antihistamínico para los tratamientos de alergia, porque el sueño que provoca suele ser bastante molesto, suele ser bastante intenso. Obviamente una persona que toma difenidramina no puede ni manejar, no puede mantener la atención, no podría prestar atención a una clase, no, o sea, todo lo que necesite la atención no lo puede hacer. Con lo cual es un efecto adverso molesto, que limita el tratamiento antialérgico. Obviamente después aparecieron los antihistamínicos no sedantes de segunda generación que no atraviesan la barrera hematoencefálica, entonces obviamente no provocan sueño. Al no provocar sueño lo puedo utilizar sin ningún inconveniente. Pero tampoco me va a servir para el tratamiento de la cinetosis. Como les decía recién,
la difenidramina, que ya prácticamente para el tratamiento de las alergias fue cayendo en desuso precisamente porque provoca sueño. La industria farmacéutica le encontró la vuelta para seguir comercializándolo y ahora se vende como hipnótico, o sea, como inductor del sueño. Me parece, creo que la marca comercial más común es Sleepy o algo así, pero está promocionado por todos lados. De hecho, les cuento una, me acuerdo cuando cursaba pediatría, el profesor de pediatría que tenía, que era un capo, un tipo que sabía, digo que sabía, pasado porque lamentablemente falleció, siempre cuando estábamos viendo, o sea, en la parte práctica, que veíamos a los chiquitos, y siempre había alguno que armaba un escándalo bárbaro y le decía, mamá, dale Benadryl, porque los calmaba. En pediatría a veces se usa para calmar a los chicos, porque prácticamente no tiene efectos adversos. En realidad el efecto adverso es ese, el sueño. Pero bueno. Bien. Acá les dice, los antihistamínicos clásicos de primera generación son fármacos que penetran bien en el sistema nervioso central y son poco selectivos en sus acciones. Por todo ello causan diversos efectos indeseables como sedación, somnolencia, aumento del apetito, bla, 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 bla. Antihistamínicos no sedantes o de segunda generación actúan más selectivamente sobre los receptores H1 y penetran menos. Ahora vamos a ver esa diferencia. Si bien yo les había dicho que no pasaban la barrera hematoencefálica, vamos a ver que hay un fármaco de estos de segunda generación que en algún momento va a pasar la barrera hematoencefálica, pero este paso va a depender de la dosis. Va a terminar provocando sedación igual que los de primera generación, pero es un efecto adverso dosis dependiente. Bien. Antihistamínicos H1. Vieron que antes habíamos visto que había una clasificación por grupos químicos que no se usaba demasiado, que la más común era la clasificación clínica, pero acá, bueno, les habla un poco de la clasificación química. A mí la verdad no me interesa que recuerden esto, y le vamos a pegar una leidita. Alquilaminas, brofenarimina, clorfeniramina, perdón, acá tenemos los de primera y segunda generación. Piperacina, fíjense que son, a ver, traten de después leer este cuadrito, de leer este cuadrito y fijarse cuál de todos estos que nombran acá ustedes conocen. Eso de tarea. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que hay un montón y que siempre se terminan usando los mismos. ¿Por qué se les ocurre eso? Porque tienen menos efectos adversos. Porque son los que ya están probados, ya se sabe que esto funciona, por lo general son de venta libre, por lo general, miren, se los leo, los más conocidos, de loratadina, acá me falta uno, que es la cetericina,
que son obviamente, por eso yo les decía, a ver, de todos estos que figuran acá, ¿m? Y por eso les decía que traten de anotar cuáles son los que ustedes conocen por publicidad, porque algún conocido es alérgico, porque ustedes son alérgicos, cuál usaron, cuál no usaron, y así. ¿Mm? Vamos con la clasificación clínica, perdón, que es la más importante. De primera generación o sedantes. Carbinoxamina, ciproheptadina, clorfeniramina, difenidramina, dimenidrato, ketotifeno, de estos, los que se utilizan, el más conocido de todos, difenidramina. Dimenidrato también, ketotifeno también. Todos estos producen sedación. Segunda, ya se nos está terminando el tiempo de nuevo. Segunda generación no sedantes. Cetericina, desloratadina, fexofenadina, levocetericina, loratadina, rupatadina, acelatina o lapatadina. De estos, el más efectivo de todos, ¿dónde está? Desloratadina, que es lo mismo que la loratadina, pero en vez de estar así en el espacio, está así. Es una cuestión química, nada más. Cetericina, les diría que excelente como antihistamínico de segunda generación y les diría que casi específico para lesiones de piel. ¿Qué pasa con la cetericina? A altas dosis pierde la propiedad de no atravesar la barrera hematoencefálica. Cuando está dada a altas dosis, puede atravesar la barrera hematoencefálica. Y no es que puede, porque a ver, está tan cargada la sangre, digamos, con de cetericina, porque la dosis es muy alta, y esa barrera que va filtrando, en el caso de que la dosis sea muy alta, a alguno se le va a escapar de ese filtro. Y cuando se le escapó, se mandó al sistema nervioso central y provocó sueño. Los otros no. La cetericina sí. Bien. Acá ya arrancamos con congestión nasal, qué diferencia hay entre el resfrío común y la gripe. Eso obviamente lo vamos a dejar para la semana que viene. No, para mañana, que la semana que viene. Yo no me quería ir. Bien. Acá Fernanda nos pone que el ketotifeno se usa para el vértigo. Sí. Es prácticamente específico para el vértigo, el ketotifeno. Mayra cuenta que le pasaba de chica, pero con el tiempo se fue curando. Sí, bueno, Mayra, hay que ver también cuál era el producto del vértigo. Porque muchas veces, acá, cuando hablamos de este tipo de vértigo, de la cinetosis, básicamente es por afección en el cerebelo, en realidad. O también puede ser, otra de las cosas, que dentro del oído, en el sistema vestibular, me parece que esto lo hablamos, que hay como unas piedritas que se llaman otolitos, que están permanentemente girando y dando vueltas, y eso permite que nosotros, teniendo los ojos cerrados, sepamos cómo estamos ubicados en el espacio. O sea, si ustedes cierran los ojos, saben cómo está su cuerpo ubicado. Saben si están sentados, saben si están parados, sin ver, sin nada. Esto está dado precisamente por los otolitos. A veces esos otolitos, son esas piedritas, medio como que se desubican. Y precisamente ocurre esto. Que ¿dónde estoy? ¿Cómo estoy? Y provoca también vértigo.
¿Mm? Yo lo Eso- tuve a eso como hasta los 15 años, por ahí. y después Horrible. acomodar. Sí, es Sí, horrible. después se acomodaron. Después Ojo, no te quiero dar malas noticias, pero en algún momento te puede volver a pasar, ¿eh? Ay, ojalá que no, qué feo. Esperemos que no. Sí, era autos y colectivos de corta distancia, era lo peor. No podía llegar hasta el nivel que me tenía que bajar. Enseguida. Era una chica de casa, se quería quedar siempre en casa, por eso. O viajes largos. No, jatinchá, no te podías ir de vacaciones. Claro, viajes largos los toleraba, pero viajes cortos no. Ah, no, era una piscina bárbara. Claro. Era según conveniencia. Era horrible, tenía que ir en el colectivo pensando en cualquier cosa y masticando un chicle de menta y pensando en cualquier cosa. Bien, recuerden esto. Clasificación clínica de los antihistamínicos. Primera generación, segunda generación. Primera generación, atraviesan barrera hematoencefálica, producen sueño, pero sirven para el tratamiento de la cinetosis. Segunda generación, no atraviesan barrera hematoencefálica, no provocan sedación, no me sirven para el tratamiento de la cinetosis, pero de todos los que hay, la cetericina a altas dosis también puede atravesar la barrera hematoencefálica y provocar sueño. Esas cosas las pregunto en los exámenes. Sépanlo. Y recuerden también que la difenhidramina, que es el más conocido de todos los antihistamínicos de primera generación, ya prácticamente no se utiliza como antihistamínico, pero precisamente se lo utiliza como inductor del sueño. ¿Dudas? Vamos que nos quedan 3 minutos. Me voy a poner una coronita la próxima vez, porque no tienen dudas, me creo la reina de las profes. No tienen dudas. Profe, los que pasan Vamos. en las propagandas en la tele, ¿qué serían de La segunda loratadina, elección? sí, de segunda generación, porque por lo general el más promocionado de todos es la loratadina, la erotina, nombre comercial. Ahí está. Fue muy buena tu pregunta, María. ¿Sabes por qué? ¿Por qué piensan que la loratadina es la más promocionada de todas? ¿Es la que mejor funciona o la que menos funciona? La que más La que más funciona. funciona, Al revés. supuestamente. La que menos funciona y por eso tenés que tomar tantas. No. Muy bien lo que dice Antonella, es la que menos funciona, pero no por eso tenés que tomar tantas. ¿Saben por qué? La publicidad es mentirosa. Mm, ¿Qué necesita publicidad? Algo que yo quiero vender. Lo que no necesito vender, exactamente, Lucía nos pone acá, la desloratadina es más fuerte, es mucho más efectiva la desloratadina que la loratadina. Pero resulta que la loratadina está en el mercado. Tengo que venderla. ¿Cómo la vendo? Haciéndole publicidad. El otro día voy a la farmacia. Libre, Pienso que debe, como yo venta pienso libre. Sí, es de debe venta ser libre. Exactamente, como es de venta libre, tengo que promocionar la venta. Aparte es la que se supone que tenés que recomendar, es lo que se dice, Uh-huh, como la cetiricina también, que es el Alermix, antes uh-huh. de vender los éticos, porque se supone que los otros los tenés que vender bajo receta o bajo una indicación médica, y con la loratadina quizás haya menos efectos
sea, no sea tan contraproducente si la persona tiene una alergia ahí nomás, pero si tiene una alergia no le va a hacer un chiste nomás, será, Claro, no sé. exactamente. A Marcelo, pregúntele, profe, ayer tuve un ataque de alergia. ¡Ay, no, qué feo! Terminaba fundido por... En realidad, la loratadina es la menos efectiva de todas. Entonces, obviamente, como está en el mercado la tengo que promocionar. Entonces, tenés una reacción alérgica, vas a la farmacia, dame loratadina, porque o sea, se me metió en la cabeza de tanto que lo escuché en las propagandas. Pero la desloratadina es mucho más efectiva. Y ojo con la publicidad. Ya se nos va a cortar. El otro día fui a la farmacia, estaba esperando que me atiendan y el señor que estaba delante mío, la farmacéutica le preguntaba, ¿algo más? Ah, sí, dame adermicina. Dame adermicina. Se cansó de escucharla a Marcela Klosterboer recomendándola, entonces fue a la farmacia y compró adermicina porque sirve para todo. Algún día vamos a hablar de la publicidad con respecto a los fármacos.